José Carlos Bermejo Higuera. Él es nacido en Tordesillas, Valladolid. Es religioso camilo, doctor en teología por el Camilianum de Roma, máster en bioética, counseling o asesoramiento psicológico sobre el duelo. También es profesor en el Camilianum de Roma, en la Universidad Católica de Lisboa y en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Es director del Centro de Humanización de la Salud en Tres Cantos, Madrid. Está formado en Pastoral de la Salud, bioética, como he dicho, counseling y duelo, entre otras cosas. Realmente su obra es prolífica, ha participado en un gran número de libros y de artículos de diferente índole relacionada pues, con esto de la esperanza, aspectos de la pastoral de la salud, el agradecimiento y otros temas. Hoy en concreto, como decía, nos convoca la cuestión de la esperanza. La esperanza es un poderoso desencadenante de salud biológica, mental, emocional, relacional y espiritual. El libro Los 7 apellidos de la esperanza, sobre el que vamos a hablar hoy en esta charla, profundiza y al mismo tiempo concreta esta línea de reflexión, ofreciendo ahora algunas claves y dimensiones concretas de lo que José Carlos llama apellidos, en los que se despliega la esperanza en la vida de las personas. Un tema, sin duda, imprescindible en el tiempo en el que vivimos y que proponemos ahora escuchar, que nos cuente quién es, que nos cuente su labor y que nos hable de esos apellidos de la esperanza. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos y que disfrutéis de la charla. A ver si sabéis esta. Se celebraban las fiestas patronales en un pueblo, qué sé yo, sería de Navarra. Y para un momento importante de las fiestas patronales decidieron, para presidir la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo, decidieron invitar a un ermitaño que tenía fama de ser sabio, pero por ser ermitaño no le escuchaban habitualmente. Invitaron al ermitaño, el ermitaño aceptó y llegó el momento que esperado por muchos, que era el sermón de la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo, cuando todos estaban con las orejas así a ver qué decía aquel hombre, y el ermitaño empezó así. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Le sorprendió a la gente, como también a vosotros ahora que yo esté, y dijeron todos, no. Y el ermitaño con tono severo les dijo, deberíais de saber lo que hay que decir en el sermón de la misa mayor de las fiestas patronales del pueblo. Por no saberlo, no os lo digo. Y así acabó su sermón y se volvían a celebrar al año siguiente las fiestas. Así que la misma comisión de festejos dijeron, vamos a invitar a este hombre que le queremos escuchar, no nos hará la misma. Le invitaron, aceptó, llegó el momento tan esperado por todos, así, la misa mayor, el sermón, las orejas así esperando, y el ermitaño empezó así. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Se acordaron de lo que había pasado el año anterior, así que dijeron todos, pues si lo sabéis, ¿para qué queréis que os lo diga? Dijo el ermitaño. Y así acabó su sermón. Y la misma estaba Ignacio al año siguiente también allí organizando la cuestión y dijeron, vamos a invitar al ermitaño, pero si empieza de la misma estúpida manera como estoy empezando yo, la mitad dirá que sí, la otra mitad dirá que no y arrancará de una vez, ¿no? Pues, y le invitaron, pero habían ensayado llegó el momento, el sermón de la misa mayor, todos con las orejas así, y el ermitaño empezó. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Y unos dijeron, y otros dijeron, y el ermitaño les dijo, pues el que lo sepa que se lo diga al que no lo sepa. Y así acabó. Más invitaron. Bueno, yo no soy ermitaño, ni esto es un sermón, ni estamos de fiestas, pero podría empezar de la misma manera. ¿Sabéis lo que os voy a decir? Pues yo creo que todos podríamos hablar de esta, que es la niña pequeña, dice un filósofo y poeta francés, Charles Péguy, la niña pequeña. A mí me cuesta mucho hablar de la esperanza y me da mucha vergüenza. Creo que cada vez tengo 60 años, me parece que llevo 40 dando conferencias sobre temáticas diferentes, no sé, algunos nos dedicamos también a esto, ¿no? A vender palabras, decía San Agustín, no sé. A mí me da mucha vergüenza, pero sobre esto ya sé que muchos podríamos hablar porque no hemos hecho más que saludarnos con algunos y alguien me ha dicho, claro, pues sin ella morirse, ¿eh? ¿Qué hacemos sin esperanza?
Y enseguida hablando, alguien ha añadido, pues la última que se pierde, la esperanza, ¿no? O sea, ya sin querer salían los contenidos. Dejadme que el primer minuto lo utilice para presentar 4 imágenes, bueno, 2 minutos, ¿no? Para decir de dónde vengo, que para mí es como un oasis de esperanza, siendo que es un lugar de densidad de sufrimiento. Aquí vivo yo, en Tres Cantos, en Madrid, dirijo este centro de los religiosos Camilos. Es un centro para personas mayores y para enfermos al final de la vida. Paso unas imágenes porque es muy bonito, no parece un hospital, pero ahí viven 500 personas el final de sus días que mueren. Y parece más una casa de rural más que un hospital, ¿no? En esta unidad de cuidados paliativos, con estos aires de entrañables, de acogida, de hospitalidad para los mayores y para los que no son tan mayores, que viven sus últimas semanas de vida en coordinación con el servicio público de salud que nos derivan a las personas, pues aquí es donde intentamos conjugar cada día este dinamismo de la esperanza. Aunque no lo parezca, es una unidad sanitaria de atención a las personas y a las familias. Es guapo, ¿verdad? Tiene buena pinta. Bueno, pues es de los Camilos, con aire de darle espacios entrañables. No son hospitales vacíos, no son pasillos vacíos o blancos, sino, ya veis, un olivo, símbolo de la paz, en medio del pasillo, ¿no? Piano que toca un voluntario por las mañanas y ahí salen los enfermos, aunque esté muy mal. Las camas y las habitaciones personalizadas evocan la pintura o la escultura o la literatura como esta, y la proximidad de la onda corta, las terrazas que dan a espacios guapos como este que veis, ¿no? Se ve, ahí están las terrazas donde salen los enfermos y no hace mucho frío, ¿no? A la plaza del carro o a la fuente donde se escucha el agua, o a la bodega para hacer fuego o para hacer comida en el final de la vida o preparar las últimas cenas. Unas cuantas son últimas cenas las que preparan en este lugar tan entrañable. Bueno, pues os quería decir de dónde vengo, porque ahí uno podría decir y qué es, cómo es la esperanza al final de la vida, ¿no? ¿Es solo para el más allá o es para el más acá? Como quiera que sea, Ignacio me ha pedido que con los 7 apellidos o comprender y acompañar la esperanza. Cuando yo era joven y estudiaba en Roma, hice un trabajo sobre un versículo del autor, quien quiera que fuera, de la carta a Pedro, del autor de la primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 15, que dice: «Estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza». Palabras tan bonitas. Pues sigue, pero hacerlo con dulzura y con cuidado, porque se ve que lo podemos hacer también de otra manera, ¿no? Y a mí me dan ganas de preguntarme, ¿pero alguien ha estado en el más allá para dar razón de la esperanza? ¿Alguien ha estado en el más allá para dar razón de la esperanza, en último término, la esperanza después, ¿no? En el límite, después de la muerte? Y a mí me dan ganas de decir, sí, todos hemos estado en el más allá. Al menos en el más allá de lo que vemos con los ojos de la cara, en el más allá de lo que oímos con los oídos y en el más allá de lo que percibimos con los sentidos. Hemos estado un poco más allá porque el ser humano es, quiera o no, tiene la posibilidad o no puede no trascender, al menos por el mundo de los símbolos, no podemos no trascender más allá de que tengamos fe o no la tengamos. Bueno, para hoy yo tengo este esquema para masticar un ratito de reflexión sobre la esperanza. Me interesa desde hace años. Hice un trabajo de campo preguntándole a las personas que se encuentran en el límite, al final, cuál es el contenido de su esperanza, cómo la nutren, en qué consiste su esperanza. Bueno, he querido buscar, no sé, será porque yo también tengo necesidad de agarrarme a las palabras para poner apellido. Sea como sea, voy a decir 2 palabras sobre qué está pasando también ahora que estamos buscando la esperanza en los constructos digitales. ¿Qué está pasando en este sentido? Una palabra solo para arrancar. ¿Pero qué es la esperanza? La esperanza virtual, diré, sí. ¿Y si la esperanza fuera una engañufla y fuera una engañaniños y solo algunos nos dejáramos embaucar? Porque en realidad fuera una ilusión, pero sin contenido. En todo caso, si existe, ¿cómo es? ¿Cuáles son los apellidos o las características
de la esperanza, sobre todo desde el punto de vista antropológico, más que desde el punto de vista teológico. Yo me siento más escudriñador o lector de Pedro Laín Entralgo, que escribió un gran trabajo. Dos, Antropología de la esperanza, y otro, La espera y la esperanza, trabajos que exploraban a los filósofos, a Gabriel Marcel, y bueno, eso que se lo sabía todo, me parece, sobre la esperanza. ¿Cuáles son las características? Y por último, ¿cómo expresamos la esperanza cuando las palabras se quedan cortas? Sobre todo al final de la vida y en la esperanza en el duelo. No sé si ya os habéis subido al carro de estas posibilidades que nos da el mundo digital, en el primer punto. ¿Sabéis cuántos millones de vivos están entre los muertos de Facebook, por ejemplo, ¿no? Es decir, en el mundo digital, vida y muerte no están tan separadas como en el mundo carnal, que aquí estamos los vivos y en el cementerio o en el columbario están, o repartidos por el mar, están las cenizas de los muertos. Vivos al hoyo, ¿no? Y los muertos al hoyo. En el mundo digital, vivos y muertos están mezclados y no hemos construido del todo los cementerios digitales para separar la vida de la muerte, con lo cual en el mundo digital vida y muerte se están mezclando. No sé si ya os ha tocado escuchar o hablar de los códigos QR en las lápidas de algunos cementerios, estas manchitas negras, código QR, que son links, ¿no? Enlaces que escaneamos con el móvil y aparece en nuestro móvil lo que esté grabado, lo que esté previsto. Es decir, el muerto, entre comillas, resucita nuestro móvil y nos dice lo que haya sido previsto por él, planificado por él, para vivir después de la muerte, en el celular en el móvil de los que nos acerquemos al código QR, o en lo que han planificado los supervivientes dolientes para dar vida, para cultivar la conexión, el contacto con los muertos a través de este código. Son cosas que están sucediendo como cada vez más, ¿eh? La posibilidad, no sé si habéis visto este episodio de Black Mirror titulado Ahora mismo vuelvo. Si no lo habéis visto, yo lo vi en Netflix, no sé si circula en otros espacios, no sé, veo las cosas que me sugieren, por eso también me atrevo a sugerir a otros, ¿no? Un episodio de esos de 60 o 90 minutos, no sé. Se titula Ahora mismo vuelvo, y esto es una pareja que en el primer minuto, no lo estropeo porque solo cuento el primer minuto, en el primer minuto ella embarazada, la mujer pierde a su pareja, a él, por un accidente de manera súbita, y enseguida en el tanatorio le dice una amiga, si quieres escríbele un email a este sitio y te responderá. ¿Cómo es posible si está muerto? Pues porque basta que pagues un poco y ya se encarga la tecnología a partir del rastro digital que ha dejado, que algunos vamos dejando bastante, ¿no? De darle vida para tenerle de nuevo. O sea, para que la esperanza en seguir teniendo vivo al muerto pueda encontrar una forma de concretarse, ¿no? Y seguir cultivando la relación con el muerto resucitado en nuestro móvil. Bueno, y así es, y esto nos lo permite cada vez más el mundo del duelo y las posibilidades digitales que abren tantas cuestiones desde el punto de vista ético. Y enseguida el sistema le dirá, si no tienes suficiente, si quieres te mandamos ¿cómo se llama? Un avatar, un muñeco de textura similar a la que tenía a la carne y con todas las características de tu marido, y el poder de la tecnología da vida al difunto y así se realiza uno de los contenidos de nuestra esperanza a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es que la muerte no nos separe definitivamente, sino que nos podamos reencontrar o recuperar al muerto, sobre todo si ha muerto de manera súbita. Bueno, estas son cosas que están pasando y que van a pasar cada vez más y que probablemente también cambien un poco los contenidos de la esperanza. Mi abuela no creía en este tipo de reencuentro en la pantalla. Pero los que vienen de la generación Z o X o no sé qué, sí, porque es otras coordenadas, me parece. Esta tarde nos tenemos que preguntar qué es la esperanza, qué es la esperanza. ¿Pero qué es la esperanza? Algunos dicen que en los teólogos alemanes cerraron los despachos en los que se hablaba de los novísimos, ¿no? Después del concilio, y que hoy sobre estas cosas no se habla. Y a mí, francamente, me resulta difícil. Si me dijeran, habla del amor, pues yo hablaría un poquito de experiencias, un poquito de mi vida, un poquito de mi familia, donde me he sentido querido, y creo que podría hablar mucho del amor.
Habla de la fe. Bueno, y empezaríamos a poner contenidos y las religiones y no sé qué, y la dimensión espiritual. Yo creo que podríamos hablar mucho. Habla de la esperanza y ahí me bloqueo. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es? Aristóteles decía, la esperanza es el sueño del hombre despierto. El sueño, modo poético de decirlo, qué sé yo. Ernest Bloch, un filósofo de corte marxista que trabajó sobre todo en pensar la esperanza comunitaria, la de los pueblos, no solo la del individuo, la intimista, la de encontrarme de nuevo con mi marido que murió porque le resucito yo, porque le resucita Dios, o después de la muerte en el cielo, qué sé yo qué, sino más bien pensó en la dimensión comunitaria de la esperanza. Él escribió El principio de esperanza y decía que es la que permite trascender, ir más allá del presente, incluso sin trascendencia. Es el espacio de la utopía, decía Ernest Bloch, el espacio de la utopía, de que proyectar un lugar fuera de donde estamos en este momento. Dante, en la Divina Comedia, a la ausencia de esperanza la llama infierno. O, dicho de otro modo, a las puertas del infierno de Dante está escrito: «Oh vosotros que entráis, abandonad aquí toda esperanza». El infierno es el lugar de la no esperanza, o la no esperanza es un infierno, que a mí me parece que es más verdad esto, ¿no? Sin esperanza es un infierno o nos quitamos la vida. Desesperanzados no podemos vivir, quizás desesperados sí, pero desesperanzados me parece que no. Hace años leí en un libro que se titula, lo leí en italiano, pero circula, publicado en Colombia también, La enfermedad, una estación para el coraje. Leí un párrafo que me lo pillé y me lo he copiado y lo leo con vosotros y con vosotras porque decía un enfermo, escribía: «Mire, lo he descubierto en estos meses. La esperanza es como la sangre. No se ve, pero tiene que estar. La sangre es la vida. Así es la esperanza, es algo que circula por dentro, que debe circular y te hace sentirte vivo. Si no la tienes, estás muerto, estás acabado, no hay nada que decir. Cuando no tienes esperanza es como si no tuvieras sangre. Quizás estás entero, pero estás muerto, así es». Bueno, son palabras escritas por un enfermo. Sin esperanza estamos muertos. Este Pedro Lainentralgo, médico, yo lo conocí, toreamos en alguna plaza juntos, en este sentido de algún congreso, compartimos, ¿no? Él era estudioso de Zubiri, en fin, y de compañero. Este hombre decía que la esperanza es una característica también de los animales, pero es lo específico de los animales. El animal, decía él en su trabajo sobre la espera y la esperanza, está siempre a la espera. ¿A la espera de qué? ¿Del enemigo para defenderse o de la presa para sobrevivir? Siempre a la espera. Bueno, dice, es algo específicamente animal que luego el ser humano también lo tiene. Y él entonces hace un constructo que le permite distinguir, vamos a decirnos algo sobre estas cosas que nos han ayudado a otros, ¿no? Entre tres tipos de esperanza, que él, que conocía muy bien el francés, jugaba mejor con la lengua, ¿no? Attendre, espoir y espérance. En francés me parece que debe ir mejor. Yo lo estudié solo cuando era joven, pero una cosa es aguardar en castellano, otra es esperar y otra es la esperanza más desde el punto de vista antropológico o teológico, qué sé yo. Dice, una cosa es aguardar, que esto es la esperanza más sencilla, ¿no? Una cosa es estar esperando, aguardando a que se produzca algo que está cantado que se va a producir. Tú pones agua debajo del fuego y después de un tiempo hierve. Tú vas a la estación donde llega el tren en el que viaja tu esperado, tu esperada, y ahí estamos confiando, aguardando que el tren llegue y se realizará sin tu concurso. Digamos, tú no harás nada para que llegue, llegará si llega. Si llega con retraso, es interesante la reflexión, si llega con... Hoy me ha esperado Ignacio, ¿no? Hemos llegado puntuales. Pero si no hubiera llegado a y media, pues tú creo que habrías seguido aguardando con la confianza, primer apellido de la esperanza, de que yo llegaría en el tren prometido en el que yo me subí, con la confianza de que me llevara a Pamplona, que era donde yo deseaba ir.
Bueno, y así van saliendo, ¿no? Y este es el primer nivel de esperanza, ¿no? Y otra cosa es, otro nivel de esperanza al que se refiere Pedro Laín, entre algo que es, espero terminar la carrera, dice un joven, o alguien que la esté haciendo, que no lo sea tanto, ¿no? Espero que crezca el árbol que planté. Y Laín dice, Laín entre algo, dice, bueno, pues si esperas terminar la carrera, a lo mejor para terminarla efectivamente no solo que tendrás que estar aguardando, sino que por el camino tendrás que estudiar. Es decir, para que se cumpla el deseo, a diferencia del nivel anterior de esperanza, para que se cumpla hay que hacer algo que lo promueva, que lo fomente. Como si plantas un árbol, esperar a que crezca, probablemente tengas que contribuir podándolo, regándolo para que alcance su desarrollo. Y otra cosa es, dice Laín, la esperanza más antropológica, teológica, que es un hábito, dice él, de la segunda naturaleza del hombre por obra del cual se confía, confía en la realización de sus posibilidades, ¿no? La que le pide, espero ser un buen padre. Bueno, pues ya es una expresión de otra envergadura distinta a espero que llegue el tren o que hierva el agua. Bueno, yo creo que en todo caso podemos decir, mientras intentamos masticar, pues mira, también los animales y nosotros, pero de diferente grado, podemos decir que la esperanza se opone a la desesperanza, ¿no? Y que más que a la desesperación. Podemos decir que la esperanza es un constitutivum de la existencia humana. Son palabras así, pero yo creo que sí. Es decir, es algo que tengo y que no puedo no tener. O vivo, luego espero, podría decir. Lo mismo que el hombre no puede no pensar, o no puede no respirar, o sea, en el momento que lo deja ya no vive, de la misma manera no puede no esperar. Pues, esperanza siempre, dirá Unamuno. Y si se muere la esperanza, pues o se habrá cumplido lo que se esperaba o se habrá muerto el que esperaba. Porque mientras hay vida, esto es viejo, esto es de la mitología griega, esto es del mito de Pandora, ¿no? Cuando era la mujer creada por los dioses, el que le entregan la caja con todos los males, con la consigna de que no los curiose. Hay otras versiones, no sé si también griegas, que dice que contenían todos los bienes, ¿no? Y la cuestión es que abre la caja Pandora y se van todos los males menos. Y de ahí viene la frase, tan peligrosa por otro lado, para decirla sobre todo como intento de consuelo al que está sufriendo, ¿no? Porque decir a otra esperanza es lo último que se pierde. En fin, puede justificar en contextos sanitarios el encarnizamiento terapéutico y pueden ser palabras vacías que nos suenen a huecas, pero efectivamente para los griegos la esperanza es como una desgracia, porque tenerla, el que tiene esperanza, es que no tiene lo que desea, diríamos. Si esperas curarte, pues estás enfermo. Pues mejor estar sano que no tener esperanza en curarse. Este planteamiento tan humilde, por otro lado, y tautológico. Si esperas trabajo, es que no lo tienes. Mejor tener trabajo que tener esperanza, ¿no? En este sentido sería un aspecto negativo. Cuando se espera ser rico, es que se es pobre. Si esperas tener, es que no tienes, ¿no? Y de la misma manera, tener esperanza sería más un mal que un bien en este contexto de donde emerge la mitología. Y yo, pues también me sumo a la sospecha de los maestros de la sospecha. ¿No será todo esto de la esperanza una ilusión? ¿No será una proyección de un deseo, en particular las esperanzas más sólidas, más hondas, más de carácter teológico o de fe, esperar en Dios, ¿no? Feuerbach, Freud dicen Dios y la vida eterna son solo una proyección, una ficción, una ilusión, la expresión de un deseo, una ilusión, una engañufla. Nos engañamos a nosotros mismos poniendo contenido a lo que deseamos y lo pintamos porque lo deseamos, pero y nos preguntamos, yo me digo a mí mismo, ¿no será el contenido de la esperanza algo que deseamos que se produzca a las 2:30 el día que cambiamos el reloj de las 2 a las 3? En particular, la esperanza al final de la vida y la esperanza en la resurrección o en los contenidos de la fe de los que la tenemos. ¿No será una engañufla? Hans Kim, compañero de Benedicto XVI, que escribió probablemente el documento más bonito que haya escrito, creo, y al que se le pueda
dar menos calificativos tendenciosos de un signo, ¿no? P. Salvi, el documento monográfico sobre la esperanza. Bueno, su compañero dice, Hanskin, dice, respondo que también es, naturalmente, expresión de un deseo. Pero ¿qué instancia me puede prohibir el deseo de que con la muerte no se acabe todo? Puede ser una engañufla, pues muy bien. Pero ¿quién me impide a mí decir que con la muerte no se acabará todo y que hay razón para la esperanza, ¿no? Dice, la persona humana es innegablemente un ser de deseos, un ser finito con infinitos deseos, un ser finito con infinitos anhelos. Encuentra y vuelve a buscar. Conoce y de nuevo duda. Goza e incluso en el mismo gozo sigue insatisfecho. Buscamos otra vez el mismo gozo o un gozo que dure más, ¿no? Todo gozo quiere eternidad, quiere profunda eternidad. Bueno, escribe así Haskin, que como no, sí, como él, también nosotros tenemos derecho a sospechar que lo que intentamos poner detrás de la esperanza sea un engañaniños. Y tenemos derecho con la razón, sobre todo. Quizás por eso la esperanza sea más una dinámica que nos secuestra el corazón, más que. Y por eso a lo mejor es la niña pequeña en boca del poeta y del filósofo, ¿no? Yo digo, si fuera una engañufla, que podría serlo, yo también me sumo, si fuera una engañufla no tendría razón Jalil Gibran, que escribe, dice, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Bueno, no sé si brillará en el futuro siempre la luz después de la noche, pero al menos hasta ahora, que se sepa, toda noche ha terminado con un amanecer. Esto es fuerte para mí mismo decírmelo, porque hay veces que la noche es tan oscura o tan intensa que yo también me tengo ganas de decirme a mí mismo que no amanecerá, porque se mastica la oscuridad, porque no se ve la luz. No deja de ser una metáfora, ¿no? O un préstamo de San Juan de la Cruz, qué sé yo, o de Teresa, las noches oscuras. Pero es verdad que hay veces que se ve todo tan oscuro y duele tanto la pérdida de un ser querido que se ha suicidado. Tanto, hay tantas tinieblas, que dan ganas de pensar que no habrá luz en el futuro nunca. Mirando al pasado, parece ser que siempre ha amanecido y yo no conozco una experiencia diferente en la historia de la humanidad, ¿no? Sigue siendo metafórico, si queréis. Mirar, si la esperanza fuera una engañufla, no funcionaría hasta lo que es engañufla, que es porque hasta la engañufla funciona en este sentido. Sabéis, el placebo, ¿no? Son esas medicaciones, más allá de las cuestiones éticas que daría para explorar si es lícito o no jugar con esto, ¿no? Pero efectivamente, algunas personas cuando tomamos o toman algunas pastillas, algunos productos que no contienen nada, también su cuerpo reacciona porque al tomárselas cultivan la. Bueno, pues si fuera una engañufla parece que también tiene sentido en algunas situaciones porque funciona. No sé, en nuestro centro, hasta hace un año, utilizábamos un símbolo que era, llamábamos a las personas que habían perdido a su ser querido en el último año. Mueren 500 familias, al representante más, las decíamos, el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que es el segundo sábado de octubre, venir donde ha fallecido vuestro ser querido y nos reunimos aquí en torno a cantar una canción, gracias a la vida, y a decirnos unas palabras y quizás a compartir algún rito. Y bueno, y el rito era este, poner helio en globos y ponerle un post-it amarillo ahí con un rotulador, el nombre de la persona fallecida, ¿no? O un mensaje y soltarlo todos juntos. Y creyentes y no creyentes, mientras se nos caen las lágrimas, no podemos remediar mirar hacia arriba, desde dentro, mirar hacia arriba. Ahora no han prohibido poner helio en los globos, así es que hemos pensado que lo podemos seguir haciendo y lo seguimos haciendo encendiendo luces y poniéndolas junto a las plantas, ¿no? Digo que si fuera una mentira, que puede ser esta dinámica de la esperanza, que nos contemos unos a otros para no morir en el intento, no sé, si fuera una mentira, se habrían muerto más desesperanzados, ¿no? No sé si, sin duda, Víctor Frankl, el psiquiatra judío vienés, ¿no? Padre de la
logoterapia, estuvo en los campos de concentración nazi. Tendríamos que decir, el desierto de la esperanza, ¿no? Donde está concentrada, ¿qué cabe esperar si terminan todos en la cámara de gas? Víctor Frank no murió, porque cultivó de su cuenta, diríamos, porque tenía recursos, podríamos decir, él era psiquiatra y tenía recursos, no sé si por eso, cultivó en sí mismo la esperanza de salir vivo para encontrarse con su mujer, la cual no encontró un pendiente de los que le había regalado cuando se casaron, donde ponía redondito con una inscripción: cuando el mundo gira enamorado. Pero fue la esperanza la que le sostuvo. Sin esperanza se habría suicidado como otros, a la vista de lo que les esperaba, ¿no? Entonces, si habéis conocido por lectura o por vídeo o por lo que quiera que sea este otro, Tim Gennard, ¿os suena? Tim Gennard, os hablo de él un momentito, hablando de cuando tenía, esto no es una novela como Víctor Frank, son personas, son referentes, ¿no? Cuando Tim tenía 3 años, su madre lo ató a un palo de la electricidad y lo abandonó en medio del bosque. Dormía desnudo en la casita de su perro cuando tenía 4 años. A los 5, precisamente el día de su aniversario, su padre le dio una paliza brutal y lo desfiguró, le rompió las piernas y la nariz. Tiene motivos para estar desesperado o como quiera que se tuviera que decir. No sabe casi ni hablar. A los 7 años ingresa en un orfanato y padece maltrato por parte de la institución. A los 9 años, también el día de su aniversario, fracasa en su intento reiterado de suicidarse. Quizás, no sé, si el que se suicida también tiene esperanza, ¿no? Al menos de escapar de un infierno. Antes se decía iban al infierno, hoy se dice se van del infierno. A los 11 entra en el correccional después de ser acusado injustamente de incendiar el granero de una granja donde estaba acogido. A los 12 se fuga. Madre mía, qué acumulación de motivos para desesperarse, ¿no? A los 13 años es violado por un señor elegante de los barrios parisinos. A los 14 es prostituido en otro barrio de París, en Montparnasse. Diríamos, ¿este hombre es carne de esperanza o qué cabe esperar? ¿Qué le cabe esperar? ¿Cuál es su hipótesis biográfica? Si yo os dijera ahora, pues, y tal como os esperabais, terminó muerto debajo de un puente, ¿no? Adicto a no sé qué, a no sé cuánto. Y bueno, ¿qué hipótesis biográfica? Pues Tim Gennard es autor del libro, que si no lo habéis leído, como El hombre de busca de sentido, de Víctor Frank, pues así también, Más fuertes que el odio, más fuertes que el odio, más fuertes que el odio, lo escribe él, había sido analfabeto hasta que es adulto, escribe con una belleza impresionante, es padre de familia, tiene 4 hijos, se dedica a cuidar niños y niñas abandonados y maltratados, también ha creado la asociación El Turisme, es apicultor y colaborador del Tour de Francia de ciclismo. ¿Qué tiene Tim Gennard? Bueno, pues yo diría, darían ganas de buscar alguna, ha tenido una resistencia, ¿no? Diría, ha tenido una resiliencia, una capacidad de salir, de salir crecido de la adversidad para después hacerse solidario y creativo en ayudar a otros en situaciones semejantes. Ha tenido esperanza, de lo contrario estaría muerto después de que su madre y su padre lo tratan de esta manera, y de hecho estuvo en el camino de quitarse la vida, ¿no? Y sobrevivió. Bueno, pues no sé si así digo qué es la esperanza. Yo diría es una dinámica del ser humano que no se puede no tener, que nos habita cotidianamente, que la cultivamos en diferentes instancias, tirando de la IN o de lo que queramos, ¿no? ¿Y cómo es la esperanza? ¿Cómo es la esperanza? Les robo 2 párrafos breves a Benedicto XVI, porque más allá de las simpatías, el texto que escribe Salvi sobre la esperanza me parece de una belleza y de una profundidad filosófica y también de esperanza en clave cristiana impresionantes, ¿no? Escribe, dice, necesitamos tener esperanzas, y pone ya el plural, más grandes o más pequeñas, que un día nos mantengan en camino, sin esperanzas. Esto de hablar en plural creo que es una muy buena, ¿no? Porque a veces cuando el contenido de la esperanza no terminamos de verlos para adherirnos a esa dinámica, pues nos damos cuenta cómo la esperanza es capaz de transformarse, de resignificarse, de cambiar de nombre, de recolocarse de otra manera en el sufrir, en la oscuridad, ¿no? Bueno, y él dice,
pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, que ellas no bastan. Esa gran esperanza solo puede ser Dios, esto ya es en clave de fe, que abraza el universo. Y también desafía a los cristianos. Dice, los cristianos en el contexto de sus conocimientos y experiencias tienen también que aprender de nuevo en qué consiste realmente su esperanza. Esto que yo os decía, que hemos cerrado los despachos de reflexión para pensar en qué consiste nuestra esperanza. Y seguir las indicaciones del autor de la carta a Pedro, que dice, ¿están dispuestos a dar razón de vuestra esperanza? Hoy diríamos, vamos a ver si nos queda en cristiano esperanza, contenido de esperanza, en qué creen los que creen, en qué esperamos los que esperamos. Yo creo que probablemente tendríamos dificultad. Por eso creo que es bueno, a mí me ha servido decir que la esperanza tiene apellidos, o que es camaleónica, o que cambia de nombre, o no sé cómo decirlo, pero a mí me pilló el virus, os habrá pillado a algunos de vosotros también en la pandemia, ¿no? Y me llevó al hospital un tiempito y yo, dirigiendo un centro para enfermos, iba 2 días al despacho, estaba trabajando este tema, pues lo que yo esperaba que a mí no me pillara. Cuando me pilló, lo que yo esperaba es que no fuera muy grave y me muriera abandonado, sin que... Cuando se complicó un poquillo, no tanto creo, pero consideraron en urgencias que mejor que me quedara en el hospital. Lo que yo esperaba es que no me agravara tanto que me tuvieran que llevar a cuidados intensivos por las escenas que había visto en la tele. Y cuando estaba en la habitación con otros compañeros, el primero se murió y el segundo lo despedí yo. Lo que yo esperaba es que si me tenía que enfermar mucho y morir, los que me acompañaran supieran de paliar lo que me tocara vivir, sobre todo para no morirme con sensación de que me ahogaba, como veía en las imágenes, ¿no? Que supieran de paliar para que si me tenía que morir, me muriese. ¿Me habéis acompañado en la trayectoria? Los contenidos de la esperanza se fueron diciendo, podríais decirme, pues claro, se fueron empequeñeciendo. No sé, yo creo que la esperanza, dice así algún psicólogo compañero que también ha escrito sobre esto, ¿no? Y recientemente sobre la resiliencia de Job, ¿no? Del personaje que representa al hombre sufriente de toda la historia de la humanidad y que se le intenta consolar con palabras huecas y no le sirve. Lo que yo me doy cuenta es que mi esperanza, como leo en los libros, así era cambiante. Era cambiante. Como si siempre tuviera necesidad y posibilidad de agarrarme a algún lugar, y cuando el lugar más deseado, no enfermarme, ya no estaba accesible, pues buscaba un clavo más pequeño y con mi imaginación, pero en todo caso siempre tenía esperanza. Y la esperanza, pues creo que tiene apellidos, ¿no? Vamos a decir primero lo que no es, ¿no? Y bueno, le he puesto 7 para ver si comercialmente me iba bien y se vendían más libros. O porque el número sea simbólico en la cultura de lo perfecto, ¿no? O 3 más 4, y como quiera que sea, como quiera que sea. La esperanza no es mero deseo. No es mero deseo. El deseo es siempre algo mucho más concreto. Y la esperanza es más, impregna más, traspasa al que espera. Va más allá de un contenido concreto, específico, único o siempre el mismo, ¿no? No es mera vitalidad. La esperanza convive. Os habrá tocado experiencias a lo mejor semejantes, pero me ha tocado acompañar a personas en Colombia víctimas de la violencia o supervivientes de la violencia de sus seres queridos. Diríamos, tendrían que estar sin esperanza después de que les han asesinado a sus seres queridos, y convive con la situación. Me ha acompañado con aquel pequeño terremoto del Áquila, ¿no? En el Adriático, en Italia, y acompañar después a las comunidades más destruidas por el terremoto. La esperanza convive y es capaz de sobrevivir a las diferentes ruinas que asolan al individuo y a las comunidades, ¿no? No puede ser mero optimismo la esperanza, de quien al ver la botella medio llena la describe como yo acabo de hacer ahora mismo, ¿no? Quería decir, cuando ve la botella a la mitad, la describe como medio llena, en relación al pesimista que dirá que está medio... ¿En qué grupo estáis? A la mitad.
Ahí estaba, ahí sin esperanza y sin desesperanza, ¿no? No puede ser mero optimismo y una ilusión. Sabéis que el símbolo de la esperanza universal, por eso lo hemos puesto ahí, bueno, los que diseñan, ¿no? El símbolo universal de la paz y el símbolo universal de la esperanza, menos popularizado, ¿verdad? Mucho menos. Es el áncora, el ancla de los barcos, diríamos, la posibilidad de tener algo y algún lugar donde apoyarse. Para mí esto es muy sugerente porque nos atraviesa también, se habrá popularizado menos, pero nos atraviesa a lo largo de los años, no es fugaz el símbolo, ¿no? Yo también lo he puesto en el tanatorio de nuestro centro. Es que tener algo, alguien en quien apoyarse, alguien en quien apoyarse. Para mí esto como que es sugerente también para decir, ¿y cómo acompañar la esperanza? ¿Cómo acompañar al que no tiene esperanza? ¿Cómo acompañar a vivir con esperanza? Lo que quiera que esto después pueda significar, si se cambia de significado, ¿no? Para mí sería, si logramos ser para el otro, para el que está sufriendo, enfermo al final de la vida, desesperado, ¿no? Si logramos ser alguien en quien colgar los brazos, ¿no? Y a quien abrazar, aunque sea solo porque me abraza con sus orejas o porque me puedo confiar a él para narrar, hay alguien ahí que me escuche. Si hay alguien, ya tengo motivo de esperanza porque no estoy solo. Y no es bueno que el hombre esté solo, que se puede desesperanzar. Bueno, para mí la primera característica de la esperanza, el primer apellido, es la confianza, que la conjugamos cada día. Mira que confiamos, ¿eh? Yo he venido en tren y en coche. Pues anda que no he confiado en el que conducía. Y después, perdón, y después en que llevaba el tren. Anda que no. Me he subido y ahí a 100 no sé cuánto, a 200 no sé cuánto, 300. Sin confianza no me habría subido, ¿eh? Casi diría a ciegas he confiado. Y me he subido en un tren que no me gustó, no es me he subido en ese porque me gustara, sino en ese que confiaba que me iba a llevar a donde yo deseaba. Así es la esperanza, ¿no? Y uno se pone a comer lo que no ha cocinado, lo que no ha comprado, y sin darse cuenta está confiando que no está envenenado, ni lo pensamos, ¿no? Sino que está entregando su confianza en que va a estar bueno y me va a servir, me lo voy a disfrutar, va a satisfacer algunos de mis deseos y algunas de mis necesidades. Bueno, pues así es como es la esperanza, ¿no? Confianza no significa seguridad, porque efectivamente el tren podría haber descarriado o no haberme llevado hasta la estación donde conectaba, ¿no? Santo Tomás escribe que la seguridad no pertenece a la esperanza. ¡Jo! La seguridad no pertenece a la esperanza. O sea, es la confianza. Y si confiamos es porque no hay seguridad, certeza, sino porque hay confianza. Si hubiera seguridad no haría falta confianza, había certeza y evidencia y, bueno, se convierte, otro apellido se convierte, yo confieso también, no lo he dicho en la descripción de cómo evolucionó mi esperanza, que me ha dado tiempo para pensarlo después, ¿no? De aquel tiempo de pequeño enfermar, pero en último término, yo también, sobre todo un día, que recibí un WhatsApp, era un alcalde, pero no sé si es muy referente, que me quería apoyar y no sé qué, y yo me sentí tan abatido por la fiebre y dormir mal y sentir que el cuerpo pesaba 10 veces más de lo que pesan, no sé qué. Mis brazos, cuando leí eso, se cayeron a los lados de la cama y dije, si tiene que ser, que sea. Bueno, yo creo que algo por esta línea debe ir lo que les pasa a algunas personas que también viven la esperanza en clave de abandono. Quizás como el niño, de manera inconsciente, cuando es juguetonamente tirado al aire, está abandonado, no sé si confiado, pero yo también tengo de niño, en mi ser adulto, a caer en los brazos y no en el suelo de alguien. Esta me parece que es una característica del entregarse, ¿no? Pero como no siempre, o quizás nunca, se termina de realizar el contenido del deseo, que es la base antropológica de la esperanza, de manera total, pues la esperanza también necesita paciencia. Y son paciencia. Suena, no sé cómo suena, pero es curioso, ¿no? Es curioso observar que no hay estación de tren, de autobús, de aeropuerto, sin sala de esperanza, sin sala de espera, sin sala de aguardar, llámenla como queráis. Será la de Milán,
o será la de cualquier sitio, a lo mejor hasta sin nombre, pero tiene ahí su sala de espera para esperar, sala, lugar de referencia para cultivar la esperanza, la confianza en que otro va a llegar, ¿no? Y de una manera o de otra, no hay estación sin sala de espera. Esta paciencia es para mí uno de los, diríamos, yo diría el segundo apellido de la esperanza. La paciencia se traduce en constancia, porque si uno espera y el tren no llega a las 1:30, pero tampoco llega a -15, pues si sigue teniendo esperanza, tiene que tener constancia en que se produzca el contenido, ¿no? Y perseverar y ser fiel. No sé si hasta que ya desespere, porque efectivamente ya haya muchos más motivos para no seguir confiando en eso y cambie el contenido de la esperanza. Moltmann, teólogo protestante de la esperanza, ¿no? Referente, pues quizás hay más que católicos, ¿no? Dice, la esperanza no hace a las personas tranquilas. Uno podría decir, pues como tengo esperanza, está tranquilo y confía. No, sino intranquilas. No las hace pacientes, sino impacientes, mientras cultivan la paciencia con impaciencia. Bueno, es un juego a lo mejor, ¿no? Es la esperanza la que nos da coraje, pero solo el miedo y la angustia nos hace circunspectos y cautos, no ingenuos, circunspectos. Y la esperanza más allá de la muerte, yo creo que no es solo una proyección, sino que nace de experiencias de trascendencia y sobre todo nace de los aperitivos del amor. Y, si le preguntamos a una madre, creo que, no sé, a lo mejor igual, si le preguntamos a una madre, ¿cuánto quieres a tu hijo? Yo creo que nos dirá mucho. ¿Cuánto? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y si está lejos, hay espacio, está en América? También. ¿Y si está muerto? También. No sé, parece que la esperanza rompe las fronteras, que la experiencia del amor rompe las fronteras del espacio y del tiempo, nos da un aperitivo de que el amor tiene fuerza, rompe los límites. Espero que no sea espero que no sea puro modo de poético de defendernos del realismo, ¿no? El realismo de la esperanza es el primer libro que se escribe sobre la resiliencia en español, en Argentina. El realismo de la esperanza. Heridos, pero no vencidos. Heridos, pero no vencidos es el título de este libro sobre la resiliencia. Bueno, yo creo que podríamos decir que nadie es la esperanza ni tiene el contenido total de la esperanza, pero todos podemos ser un eco de la esperanza, como nadie es la salud y podemos ser agentes de la salud. Y en el encuentro podemos cultivar, en el encuentro interpersonal, donde masticamos tiempo de calidad, me parece que hacemos experiencia de que nos trasciende la posibilidad de encontrar al otro, ¿no? La esperanza me interesó mucho porque una vez no dije este aspecto y después alguien que en la sala que sabía más que yo, me parece, como sucederá también ahora, me dijo, no olvides lo que decía Santo Tomás, que la esperanza hace al homo viator, o sea, al hijo de vecino que camina por la vida, viator que camina, homo pugnator. Es decir, persona que se empeña en hacer que se cumpla lo que desea. Así es la esperanza. La esperanza no sería esta actitud pasiva de cruzar de brazos con confianza ciega de que se va a producir lo que deseamos, sino la esperanza es esa dinámica que te lleva a hacer lo que hay que hacer o lo que está en tus manos para que se realice lo que deseas. Y si es el triunfo del amor, pues será para que el amor triunfe en tu experiencia y a tu alrededor. Termino con pocas palabras que siguen. Y sobre todo en el límite, cuando perdemos a un ser querido, cuando más expuesta prueba la esperanza y su contenido, las palabras se quedan pequeñas. Yo creo que se quedan pequeñas siempre. A mí me parece que están siendo excesivas las que uso yo porque dan ganas más de callar para hablar de la esperanza y esperar. Y sí, es un atrevimiento poner contenido a la esperanza. Bueno, pues cuando somos más realistas que ahora, o más humanos que en este instante yo, pues lo que hacemos es poner símbolos y contemplar. Y ante el cadáver nos hacemos todos filósofos y nos preguntamos hasta sin querer, ¿dónde está mi ser querido que me cabe esperar? ¿No? Me daré la respuesta que sea, ¿no? Y como las palabras se nos quedan muy pequeñas, pues la historia de la humanidad desde el principio se ha inventado ritos. Probablemente la humanidad empieza con los ritos fúnebres. Creo yo
que resistiéndose el bicho en evolución, no esperar, empieza a dejar a los muertos en algún lugar diferente al resto de las especies y hacer algo. Decir, bailar, cantar o cantar en funeral. ¡Qué osadía! Cantar en funeral. ¡Qué osadía! Cantar aleluya. O la canción esta de Torres, ¿no? Sobre la esperanza, color esperanza, la tenía por ahí, pero me voy a saltar muchas ahora, ¿no? Pues de Diego Torres, ¿cómo es la canción? Color esperanza, pues que Dios mío, esto de cantar la esperanza tenía algunas imágenes que deliberadamente. ¿Y en qué esperamos? ¿En qué esperan los que esperan en el duelo? Bueno, pues aquí es donde yo creo que más espacio tiene también el niño interior y la búsqueda de palabras que en el cielo. Y el niño dirá, ¿y cómo se va al cielo? Y eso son palabras consoladoras, superficiales, infantiles, podríamos decir. ¿En qué esperan los que esperan? Bueno, yo creo que existen peligros, de que, pues peligros de aprovecharse de la esperanza para, por ejemplo, para hacer lo que antes, al principio hemos dicho del mundo digital, ¿no? O lo que en otros tiempos se hacía con las experiencias de espiritismo, con la confianza de que los vivos más allá nos puedan decir algo, ¿no? Y podamos interpretar que las experiencias alucinatorias naturales del duelo pues puedan ser como alimentadores de una esperanza con un contenido de supervivencia más allá, ¿no? Como estas experiencias son tan complejas, las experiencias de muerte temporal, las experiencias en el hecho de la muerte, las experiencias de ver, oír a los muertos después de que han muerto, ¿no? Como si estuvieran vivos, son experiencias de intensidad del duelo y que de la dificultad para aceptar la realidad de la muerte, pues estos son peligros, como también los hemos tenido, los peligros en las religiones, a lo mejor más difundida entre nosotros ha pecado más de esto, no lo sé muy bien, pero efectivamente, mirar qué belleza en las paredes. Cuánta belleza, ¿no? ¿La habéis visto? Villa Sistina. Vamos a buscar un pequeño detalle. Mira lo que está haciendo, ¿no? Despachando de la barca a los pecadores, ¿no? Y mírale, qué feo, ¿eh? Y generando miedo, culpa, la dinámica culpógena que ha caracteriza al ser humano, lo que ha caracterizado también y sigue caracterizando, ¿no? Para que aquello que esperas te sea negado si eres malo. Y entonces más te vale ganártelo. Pórtate bien. Y mientras tanto ya te vendo yo el contenido de portarte bien si no lo haces absolviéndote o generándote culpa para después venderte indulgencias. En fin, bien difícil la cosa y bien complejo que a mí al menos me sedujo durante un tiempo para estudiar la culpa, el fenómeno de la culpa con un psiquiatra y con otro teólogo, Tony Català, que en paz descanse, era jesuita, ¿no? Así que hay que hacerle honor. En fin, en las religiones parece que en las religiones nos encontramos, el budismo no siendo una religión, pero siendo una filosofía, tiene esperanza y en liberarse del sufrimiento, ¿no? Y la esperanza en el Islam también incluye la liberación de el que obedece y adora a Alá, pues se encontrará una recompensa, un lugar donde no habrá sufrimiento. Y esta idea del juicio como de una instancia externa que ponga un poco de orden y que haga verdad en lo que ahora no logramos hacer suficiente verdad, esta esperanza de que se haga la luz y la verdad al final sobre el bien y el mal, lo compartimos en las diferentes religiones. En cristiano, si tuviéramos que decirnos en pocas palabras en qué esperamos, pues yo diría, esperamos, ¿en qué esperamos? En cristiano, ¿en qué esperamos? Hay mucha confusión en torno a esto, ¿no? Y algunos ponen lo mismo, resurrección que reencarnación y otras palabras. Nosotros esperamos en Dios, en Él, tímidamente, los que podamos tener esta fe, que es un modo de abandonarse para decir que en esto confío, en que Dios tenga la última palabra y en que el amor no sé de qué manera triunfe. Como yo tengo un niño muy grande, también en el campo del raciocinio, al final le llamo cielo y al final necesito de imágenes también para llamarle, pero el contenido de la esperanza es Dios mismo para nosotros. Más allá de la muerte no hay espacio, no hay tiempo, no hay reloj, no será un lugar, ¿qué carajo será? No lo sé muy bien. Yo en quien creo es en Dios.
Y a quien sigo es a Jesús, en quien encuentro un modelo que vale la pena seguir porque hacemos más que el mundo se parezca a Dios viviendo en esas claves que Él nos mostró generosamente. Justicia, amor, solidaridad, compasión. Así el mundo se parece más o sabe más a cielo. De lo contrario, se puede parecer más o lo podemos hacer un infierno. Pues este hombre con el que quiero, me quedan 3 minutos y entonces al que quiero citar, este era Charles Péguy, ¿no? Y es un poeta que me dijo, una teóloga me dijo, léele, pues yo no leo francés, muy poco. Bueno, pues apáñatelas, pero tienes que leer a Charles Péguy, de convicciones socialistas, se acercó al catolicismo en 1906, resultaba sospechoso tanto para la Iglesia como para los socialistas. La Iglesia no lo aceptó en su seno al negarse a bautizar a su mujer y a sus hijos y se convirtió en lo que él llamaba un cristiano sin Iglesia. Murió en la Guerra Mundial. Él escribe de una belleza impresionante, le entrega la pluma a Dios. Y a ver lo que dice. Dice, pero la esperanza, dice Dios, o sea, es Dios el que habla. Esto sí que me extraña, dice Dios, dice Dios, me extraña la esperanza. Me extraña hasta de mí mismo. Esto sí que es algo verdaderamente extraño. Estos pobres hijos, vean cómo cómo marchan hoy las cosas y que crean que mañana irá todo mejor. Esto sí que es asombroso y es, aún mucho, la mayor maravilla de nuestra gracia. Yo mismo, dice Dios, escribe Dios en este género literario, estoy asombrado de ello. Lo que me asombra, dice Dios, es la esperanza y no es algo de mi asombro. Esta pequeña esperanza parece una cosita de nada, esta pequeña niña esperanza inmortal. Porque mis 3 virtudes, dice Dios, mis criaturas, mis hijas, mis niñas, son como mis otras criaturas de la raza de los hombres. La fe es como una esposa fiel. La caridad es como una madre ardiente, toda corazón. Quizá es una hermana mayor, que es como una madre. Y la esperanza es una niña de nada, que vino al mundo la Navidad del año pasado y que juega todavía con enero, el buenazo, con sus arbolitos de madera de nacimiento cubiertos de escarcha pintada y con su buey y su mula de madera pintada y con su cuna de paja, porque los animales no comen porque son de madera. Pero, sin embargo, esta niñita Esperanza es la que atravesará los muros, esta niñita de nada, ella sola, llevando consigo a las otras 2 virtudes, ella es la que atravesará los mundos llenos de obstáculos. Por el camino empinado, arenoso y estrecho, arrastrada y colgada de los brazos de sus 2 hermanas mayores, que la llevan de la mano, va la pequeña Esperanza. Y en medio de sus 2 hermanas mayores, da la sensación de dejarse arrastrar, como un niño que no tuviera fuerza para caminar. Pero en realidad es ella la que hace andar a las otras 2 y que la que las arrastra y la que hace andar al mundo entero y la que le arrastra. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues muchas gracias, José Carlos, por tu exposición. Diría que hay mucho contenido, mucho material, muchas ideas probablemente que podríamos compartir o que nos lleven a la reflexión. Bueno, podemos dedicar un rato, todavía unos minutos, a poder poner en común algunas reflexiones o algunas preguntas que nos gustaría hacerle al ponente. Y bueno, pues nos damos un minuto quizá, mientras vais pensando algo que os gustaría compartir, y os pediré que levantéis la mano y me acerco con el micrófono este. Bueno, pues recordar, pausa publicitaria, ¿verdad? El libro, digamos, que pues desarrolla este contenido, es Los 7 apellidos de la esperanza, y bueno, pues Dani allá al fondo quedan ejemplares, ¿no? Todavía, imagino. Sí quedan, ¿vale? Entonces, bueno, pues animaros a adquirir uno para poder profundizar en el tema. ¿Alguna pregunta? Nos damos un minuto más. Un comentario. ¿Algún comentario de algún tipo, una reflexión que nos suscite, algo que nos gustaría que quizá
desarrollo un poquito más. El tiempo es el que es. Le he pedido no pasarnos de la hora. Ya estamos cogiendo un poco vicio, ¿verdad? Lo de antiguamente las charlas que podían durar hora y media, 2 horas. Bueno, estoy rellenando el espacio en silencio, ¿eh? Gracias. Si es pregunta que se facilita, ¿eh? Que yo sobre la esperanza ya no sé qué hacer. Hola. Pues entonces, porque quería preguntar en especial cómo se vive o se trabaja, se vive en contacto con parte del camino, la esperanza en esa fase, no sé si en los últimos días, de la etapa, eh, y en si será diferente cuando se está en la etapa de valentía o cuando se está en la etapa de aceptación, pero me gustaría conocer usted tiene vivencia bien concreta de este tema. Mm. Era esta famosa psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? En los años 74 se trabajó su primer libro titulado Sobre la muerte y los moribundos, que abrió un mundo, abrió, bueno, una línea, digamos, que después ha sido seguida por otros muchos autores que investigamos sobre qué pasa al final, en términos adaptativos, desadaptativos, de cómo nos defendemos, si negamos, si nos rebelamos, si pactamos, si nos deprimimos. Esas eran las fases que ella describía, ¿no? Y la última era la esperanza. Y a lo mejor lo citaba por eso, no sé. Y ella dice que la esperanza atraviesa, desde su experiencia, ¿no? Yo digo la mía, que la esperanza atraviesa. Lo que yo percibo es que lo que más percibo en este contexto de final de vida y de duelo, que no sé qué interpela más, si el final de vida o haber perdido ya a un ser querido. En el fondo, el final de vida es un tipo de duelo anticipado, anticipatorio. Si es bien vivido, previene de la complicación del duelo post-mortem, por lo tanto, qué bien si nos podemos acompañar. Lo que yo percibo es que la esperanza está siempre presente. Y la palabra que más me sirve es que se resignifica, que cambia. Entonces, espero que se me pase el dolor, dormir esta noche, que se vaya esta visita pesada, que claro que me está dando la murga y parece que han venido aquí a molestar en vez de acompañar. Que venga mi hijo, que me traigan al perro, que amanezca, que la noche es eterna, ¿no? Espero. El verbo es este, ¿eh? Espero, espero, espero. Bueno, ¿cuánta gente espera en Dios? Esto habría que buscarlo también con estudios para no decir lo que no sea, ¿no? Y a Él se entregan. Lo que sí que es cierto es que si se fomenta un buen acompañamiento, son muchos los que quieren también expresar, ritualizando, lo cristiano se llama celebrando, y quizás sacramentalmente, que Dios está presente. Se puede llamar unción. Es un modo precioso de celebrar en clave de esperanza, ¿no? Que Dios está y que da ahí un masajillo con un poco de aceite en la fragilidad humana y los demás hasta se atreven a poner palabras y a juntar las manos y a despedirse y a perder. Espero morir en paz. ¿Y esto qué significa? ¿No? O significados diferentes. En paz puede ser que pido perdón y me siento perdonado, porque si no la culpa al final se hace visitante también, bueno, al final y a lo largo de toda la vida, pero al final de manera particular, muchas personas hacen sin querer un repaso de la propia biografía, ¿no? Y encuentran racional o irracionalmente lo que genera culpa. Y poder decir que me perdonan, perdono, celebro el perdón, ¿no? Pues esto genera paz y esto es contenido de esperanza. Espero morir en paz, pero no sufrir lo que sea evitable, ¿no? Y no sufrir, que no, en particular, no tener sufrimiento como experiencia de síntomas que se puedan quitar. Pues fuera el dolor, que esto es lo que espero que se me pase. El dolor me lo quiten, aunque tenga que ser durmiendo en último término, para no sentir que me puede y me aplasta. Esta resignificación y cambio, ¿no? El contenido de la esperanza creo que es muy sugerente para los que queremos dar razón o hacer que se pueda vivir en la cotidianidad la esperanza, ¿no? Es curioso también cómo son muchas las personas que quieren dejar un legado espiritual, no solo sus bienes, ¿no? O sus facturas, en el peor de los casos, sino también un legado espiritual, que solo en algunos pocos, creo que en algunos pocos es un legado
que complica la vida al superviviente. Escuchaba la semana pasada a una doctora en una universidad en Portugal, ¿no? Y me decía, mi marido me ha dejado un legado que me hace polvo, ¿no? Que es tan concretito que me pidió lo que él sabía que a mí no me iba de ninguna manera que le incinerara, una cosa tan concreta, ¿eh? Y que tuviera las cenizas en casa. Y qué legado tan como signo de presencia y de legado tan difícil ¿no? Bueno, un aspecto del conjunto del estamento espiritual, del legado espiritual. Bueno, también es cierto que al final se vive con mucha cotidianidad, ¿eh? O sea, se ve en la tele, se come, se pasea, se duerme, se ducha uno si puede, se corta el pelo si ya van. En fin, este también es el vivir el morir. O sea, pintar solo la muerte, idealizándola como han hecho, creo que también de San Ignacio, ¿no? No quiero meterme en camisas de 11 varas, pero me parece, era Polanco su secretario. Le llamó, estoy muy mal, vete a por la bendición del Papa, que era la práctica una de las prácticas consoladoras. ¿Digo bien? Y creo que Polanco le dijo que no estás tan mal y tengo mucho trabajo, ¿no? Y murió sola, bueno, con la soledad. No sé si alguien escuchó algún ruido, bueno, sea como fuere, no sé si es mucho constructo, pero después aparece un cuadro en la iglesia del Jesús de Roma donde Ignacio está rodeado como otros santos eso es como se debe. Y esta proyección de una idealización y una bucolización del final, pues también a lo mejor es un modo de buscar el consuelo a los supervivientes, no sé. Y también quiero decir que se muere con mucha cotidianidad. Por eso os he mostrado alguna foto, pues de lo que hay también es una cocina y una chimenea. Pero no me has dicho que era para los enfermos terminales. Claro, porque hacen fuego los que les da la gana y pueden, y cocinan lo que le gusta al que llamémosle moribundo, al que está, como era clásicamente, al que está al final de su vida. O sea, hay mucha cotidianidad esperemos que la dimensión, si se controlan bien los síntomas, emerge más la dimensión espiritual. Emerge más el deseo de que las manos se cojan y que se despidan y que se perdonen, y la búsqueda del presbítero, digamos, el pastor, que ritualice y dé tonos de sacralidad a lo que también es cotidianidad, que es que hay que volver a cambiar el pañal y hay que volver a meter otro suero con mórfico, o sea, también hay mucha cotidianidad en este vivir el morir. No sé si respondo. Podríamos. De todas formas, hubo un autor, Walter Nick, al que yo le copié la idea, el que también estudió cómo han muerto. El libro era La muerte de los justos, en italiano creo que está, La muerte de los justos, Walter Nick, que quiso mostrar cómo al final de la vida no hay un estereotipo de muerte, ¿no? Pues todos los santos y la gente de buen vivir les hemos un poco proyectado la idea que han muerto todos igual, y no es así. Juan de la Cruz muere en Baeza, ¿no? Estaba con un dolor que no aguantaba, le querían consolar de no sé qué maneras, con visita del provincial, y vete a freír espárragos que no tengo ganas de recibir a nadie, porque te consuele la música, te traemos a unos músicos, no quiero un músico, y cada uno ha muerto también como ha podido, ¿no? Y algunos preparan su funeral, como Teresa, sí, y otros que preparan y tienen coraje si no les prohíben, ¿no? Si no jugamos mucho con la mentira, Muerte de Iván Ilich, ¿no? Que de Tolstoy muestra con tanta belleza los juegos tan propios del ser humano a la mentira, jugar a la mentira, que no estás mal, que no se entere. No me voy a enterar que me estoy muriendo si me estoy muriendo, ¿no? Allí en la Muerte de Iván Ilich solo el criado es capaz de mantener un diálogo en la verdad. Esto también encontramos mucho. Hay acto de silencio, jugar a la mentira y morirse sin que a uno le dejen vivir el morir, ¿no? Con un morir expropiado por el alrededor, que a veces es un poco queriendo aliviar, ¿no? Pero que es un teatro de farsa, que uno tenga que salir por la puerta de atrás sin hablar en verdad cuando se está muriendo, pues
a no ser que uno lo quiera. Y hay pacto de silencio que también tiene una valencia adaptativa para algunas personas. ¿Veis lo que hay en la pantalla? ¿Qué es? Lo que yo veo es casi todo negro. Tiene forma circular. No sé, llamémoslo mancha o todo oscuro, la sombra, la guerra, el sufrimiento, el malestar. Voy a hacer zoom. Si hago zoom para traerlo, lo invadirá todo. Y entonces podré hacer un noticiero sobre la intensidad del negro, pero de ahí no saldré. Si hago zoom en la dirección contraria, resulta que efectivamente es cierta, ¿eh? Es cierta la mancha negra y es muy grande, pero la estoy viendo en un contexto que parece que hay otras realidades. No sé lo que es todavía. Voy a hacer zoom. ¿Sabéis lo que es? Una mancha negra sobre una, qué sé yo, una corona. Vamos a hacer zoom. Es una mancha negra sobre otra corona, la misma corona, más lejos, más pequeña. Sigo haciendo zoom y es una mancha negra sobre la cresta de un gallo. Y si hago zoom es una mancha negra en la cresta de un gallo que están mirando dos niños por una ventana de una casita. Parece que es una casita. Pues sí, no es una casita solo, son varias. O sea, esto es una granja. No es una granja pequeña, es una. ¿Sabéis si está la mancha negra o no? Está allí. Basta darle para atrás y centrar la atención en un aspecto del conjunto y ocupará un único plano, el total, ¿no? Si tiro para atrás resulta que no es una granja, es una maqueta. No es una maqueta, estoy haciendo publicidad, la portada de la revista que editamos los Camilos, que es la revista Humanizar, es una maqueta, una portada de una revista que tiene un niño que está en un barco, parece al lado de la piscina de un barco. La mancha está, solo que está en un conjunto que no es la única realidad porque no está en primer plano. No es lo que parece. En realidad es un... ¿Cómo se llama? Un crucero. Si hacemos zoom no es un crucero, es la publicidad de un crucero que está pegada en un autobús que está circulando por entre las calles de Pamplona. Pues no es eso si miráis bien. Por arriba y por abajo hay algún indicador de que en realidad el zoom nos permite ver una realidad mayor que es una pantalla de una tele que está viendo un vaquero en el desierto de Arizona. No es lo que parece. Si miráis con atención, ya se ve desde arriba un poquito y abajo, es un sello de correos que está pegado, en el que hay todo eso que está pegado en un sobre y sigo que está viendo a alguien desde lo alto de una avioneta. Lo cierto es que si me dijerais que la mancha negra era grande, toma, claro. Claro. Muéstrame la ternura en el mundo. A mí me saldría una mancha muy grande. Muéstrame los gestos de cuidado, de humanización, no solo la mancha negra. A mí me saldría, muéstrame los días que ha amanecido. Yo no estoy aliándome con la oscuridad que se puede evitar, ¿no? Sino que estoy mostrando que también probablemente el medio de comunicación que nos muestra lo que hace es poner el foco en la mancha, y menos mal que lo pone, porque si no estaríamos siendo cómplices de la negación, de lo que mata muchas esperanzas de vivir bien, aristotélicamente hablando, de llevar una buena vida, ¿no? Que es disparando con, pues eso es vivir mal, eso es impedir vivir disfrutando del antipasto, de los, ¿cómo se llama? De los entremeses de la esperanza, que son las experiencias de amor y no de muerte que somos capaces de crearnos. Bueno, pido perdón si poetizo en algo porque me da mucha vergüenza también hablar de esto, siendo así, hay tanta mancha negra, ¿no? Y que yo también la siento, y también dentro, no solo fuera. Lo cual parece que hablar de esperanza hasta es políticamente incorrecto, como si uno quisiera hacerse cómplice de la muerte, de la violencia, de lo que quiero hacerme cómplice es de otra cara de la verdad, que es para esa sombra, que si no hubiera sombra no necesitaríamos esperanza.